Bendiciones a todos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Durante estos días que hemos estado sufriendo de una pandemia mundial, sé que se ha mencionado bastante de las señales de los últimos tiempos. Y cuando uno habla de señales de los últimos tiempos, eso va asociado con eventos sobrenaturales, guerras, pestes, terremotos, cosas inusuales que nuestros ojos normalmente no ven. Yo no quiero esta noche asustarte, pero quiero decirte que todo lo que vemos solamente es principio de dolores. Da mucho pesar ver lo que sufre mucha gente, lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Y no necesariamente tiene que ver con eventos, sino con actitud de corazón de las personas. La Biblia no dice que las cosas van a mejorar. Más bien la Escritura enseña que las cosas se van a poner más difíciles. Y no digo eso para asustarte, sino para que tú lo sepas. Todos tenemos la esperanza de que las cosas cambien, que mejoren, pero en realidad las cosas solo se van a ir poniendo cada vez más complicadas, como está escrito. Bienvenidos, queridos hermanos. Nuevamente es hermoso estar con ustedes y juntos poder ser parte de una reflexión en la cual todos podemos aprender y en el deseo de esperar que todos ustedes estén bien, al igual que sus familias. Quiero referirme a la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a dirigirnos a esa lectura. Dije al principio, cuando uno habla de últimos tiempos, se habla de eventos, de situaciones, de cosas, de guerras, pestes, terremotos, y esas cosas están pasando. Pero Pablo está escribiendo a una sociedad en su tiempo que es muy parecida a la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. Diferentes acontecimientos hay, diferentes situaciones hay en nuestro país, en el mundo, que solo nos dicen que las cosas se van poniendo peores, que vivimos tiempos peligrosos. Y quisiera que usted me acompañara en esta lectura. Quisiera que el Señor nos ayude para reflexionar profundamente sobre esto en este tiempo y para poner en nuestro corazón el deseo del corazón de Dios para poder vivir en tiempos peligrosos y vivir bien, vivir en victoria. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y comienza la lectura de este pasaje diciendo: también debes saber esto. Para mí esto es bien importante. Hay cosas que no podemos pasar por alto, no deben de ser ignoradas. Pablo sabía que iban a haber momentos en que lobos vestidos de ovejas iban a venir y dañar a la iglesia del Señor. Uno no quisiera que cosas así pasaran, pero sí, son cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son estos. Todo el tiempo desde la venida de Jesús hasta ahora, todo esto son los postreros días. Y Pablo no se equivocó al decir que vendrán tiempos peligrosos. Pero no estoy hablando de guerras, no estoy hablando de tempestades, sino del carácter del hombre. Y es bien importante, porque en el corazón del hombre han crecido cosas buenas y malas. Y nosotros que escuchamos, que reflexionamos en esta palabra, primero no debemos de ignorar los tiempos que vivimos, y segundo, no debemos de ignorar el carácter de los hombres y asegurarnos nosotros que tenemos el carácter de Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser.
El versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ve, los tiempos peligrosos que Pablo está hablando en los postreros días tienen que ver con el carácter del hombre. Tiene que ver con el corazón del hombre. Pablo habla del peligro del carácter de los hombres y los describe. Y eso es tan importante para que nosotros, los hijos de Dios, sepamos acerca de los acontecimientos que marcan eventos finales, pero también que sepamos acerca del carácter de los hombres en estos últimos tiempos, mientras se aproxima el regreso de Cristo para recoger, levantar a su iglesia y que estemos con Él por una eternidad. Pablo quería que Timoteo y la palabra pues se expresara a todos para que tuvieran cuidado de lo que iba a pasar al final. Y habla de los hombres, cómo iban a ser los hombres. Y los menciona aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿A qué se refiere? Yo no quiero detenerme en cada uno de ellos, tengo que mencionar algo, pero no voy a ser exhaustivo para identificar cada uno de estos apelativos. Pero cuando se habla de hombres amadores de sí mismos, se trata de personas que piensan en sí, nada más en sí mismos, yo primero y yo por último, yo siempre. Y vemos una sociedad cargada de gente así, yo y yo, y Dios fuera, yo mando, yo digo, yo hago, no necesito a Dios, no necesito a nadie, yo, solo yo. Me amo tanto que no veo a nadie más que a mí mismo. Dice también, avaros. Lo voy a leer y después me detengo en cada uno de ellos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, lo que venía después. Y estas cosas nos alcanzan el día de hoy y por eso es necesario apercibirnos de estas cosas. ¿Cómo ha crecido ese amor a sí mismo más que a Dios, más que a cualquier cosa? Sí, la Escritura dice, habrá hombres amadores de sí mismos, se aman a sí mismos más que cualquier cosa. Siempre ellos, yo, y nadie más que yo. Avaros, que están anhelando y tienen un deseo desmedido de poseer muchas riquezas. Acumular, ni siquiera compartir. Vanagloriosos. Personas orgullosas en exceso. Sus acciones para ellos son lo mejor que hay. Y sus cualidades ni se diga. Ellos son los que dicen, nadie como yo. Soy lo mejor que hay. Nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Y tal vez no lo dicen, pero así lo sienten. ¿Por qué Pablo estará aconsejando a Timoteo a tener cuidado de esto? Porque es importante. Es peligroso todo esto. Cómo el hombre ha cambiado. Realmente la Biblia nos dice a nosotros que cuando Él venga, cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Acaso no dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar? ¿Acaso no tenemos que poner atención seriamente a esas cosas y pensar si alguna de estas cosas no está alcanzando nuestro propio corazón, nuestra propia vida, nuestra manera propia de comportarnos? Mirar para nosotros.
y mirar para cuidar de otros. Vanagloriosos que son presumidos y muestran un orgullo en un gran exceso. Todas sus acciones y sus cualidades son las mejores del mundo. Yo no estoy tratando de pensar o de decirte que te trates mal. No, piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. No más, no menos. Pero la Escritura dice que hay mucha gente se va a creer más que cualquiera. Soy lo mejor, soy lo más grande, nadie se parece a mí, nadie como yo digo, como yo hablo, como yo pienso, como yo planeo. Y tal vez no está en su boca las palabras, pero está en sus actitudes. Soberbios. Gente soberbia que se cree superior a los que le rodean. Y lo muestran en el trato hacia los demás. Tratan de hacerse sentir como que ellos son superiores, son mejores que todos los demás. Soberbios. Dígame usted, ¿acaso no se puede identificar? Sin pensar en estar señalando a nadie, pero ¿no cree usted que fácilmente podemos identificar estas características en el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Y que tenemos que llamarnos a la atención y al cuidado de no caer en lo mismo nosotros. Blasfemos, los que injurian, los que ofenden a otros, y aún lo divino, aún lo de Dios. Injuriar, ofender a los demás. Implacables. Tiene que ver con aquellas personas que son excesivamente rigurosos. No hay manera de que ellos puedan ser suavizados, dóciles, tener un espíritu de paz en su corazón para poder vivir en armonía con los demás. La Escritura nos señala a nosotros cómo va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dígame usted si no estamos ahí. Implacables, calumniadores. Los calumniadores son aquellos que se dan a acusar a otros de una manera falsa. Son mentirosos, difamadores, solamente para dañar el buen nombre de los demás. Por envidia quizás, o por simple maldad. Comienzan a acusar falsamente a otros, con mentiras. La Escritura nos señala todas estas características de estos hombres del final, de los últimos tiempos. Implacables, calumniadores, intemperantes. Intemperantes son descomedidos, desproporcionados, inmoderados. Trata a los demás sin templanza, sin cuidado. Se habla de infatuados aquí, que actúan como vanidosos, como hinchados, presumidos, presuntuosos, fanfarrones. Y hay mucha gente que vive así y se siente como orgullosa de ser así, en vez de pensar cómo es Jesús. ¿Cuál es el carácter de Cristo para que nosotros podamos imitar? La iglesia corría un gran peligro, porque los falsos maestros venían y muchos de ellos, estas eran las características de ellos. Por eso Pablo las señala, Pablo se las escribe a Timoteo para que no ignorara, para que supiera, para que se guardara. Habla de impetuosos, los que actúan y accionan de manera irreflexiva y precipitada, solo reaccionan nada más. No tienen ese corazón dócil para esperar, para oír, para entender. No, sino que ellos son irreflexivos y arrancan en una reacción, no importando si se llevan de encuentro a los demás. Aquí habla de personas que tienen apariencia de piedad. Sí. Yo no quiero ser negativo con este mensaje, solamente estoy tratando de decir que si Pablo lo pudo decir a Timoteo, es importante que nosotros lo escuchemos también, porque eso es lo que vemos al diario vivir nuestro, y tenemos que cuidarnos que esas cosas no nos alcancen a nosotros. Si hay algo que tenemos que tener nosotros, es el carácter de Cristo.
No el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que tiene todas estas características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dígame, ¿cuánta gente no hay desobediente a sus padres hoy? Es triste lo que estamos viviendo. Ingratos, hay mucha gente ingrata que no es agradecida, que no sabe dar gracias, que no puede reconocer el favor de Dios, el favor de otros para su vida. Impíos. Impíos tiene que ver con una vida de pecado, una vida realmente réproba, una vida reprobada, una vida sin el carácter de Cristo, una vida orientada al mal nada más. Impíos. Dígame usted, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Gente que mata a otros sin razón. Gente que acusan a otros solamente por tomar alguna ventaja y alguna ganancia. Gente injusta que hace maldad a otros. O gente porque tienen un criterio, creen que su criterio vale más que el de los demás y actúan en base a su criterio. Un criterio que seguramente Dios nunca puso en su corazón, pero que ellos creen que eso es lo que deben de vivir y lo que tienen que mover en su vida, o lo que tienen que hacer en base a ese criterio que tienen. Y reaccionan mal. Pablo habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y está hablando de los hombres, pero también incluye a las mujeres. Impíos, sin afecto natural, implacables. Había mencionado eso. Implacables, son excesivamente rigurosos. Nada los puede suavizar. Calumniadores, intemperantes, crueles. Dígame cuánta crueldad no hay hoy. Aborrecedores de lo bueno. Dígame si no es cierto. ¿Acaso no es eso lo que vemos en nuestra sociedad hoy? Un montón de gente que aborrece lo bueno y a lo malo quieren llamarle bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuánta gente no está prefiriendo otra cosa? Su prioridad son los deleites, su prioridad son sus propias cosas, no Dios, no es su palabra. De hecho, hay mucha gente que dicen que tienen a Jesús en su corazón, pero viven como que si no la tuvieran, porque aman más los deleites que a Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Hay gente que dice: yo tengo a Cristo, pero son aborrecedores de lo bueno. No viven haciendo lo bueno. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, debe de ser notorio en tu vida por tu testimonio, por la calidad de vida que tienes, por la manera como tratas a los demás, por la manera como honras a Dios. No solamente en público, sino en privado. Es bien serio esto, porque nos puede alcanzar a nosotros también. Y la Escritura agrega, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué está hablando ahí la Escritura? Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, porque en los tiempos finales habrán cosas, en los tiempos últimos habrán tiempos peligrosos. Y ten cuidado con ellos, porque habrá mucha gente con hipocresía en su corazón. Mucha gente que por fuera se ven bien, pero por dentro llevan guardando un montón de maldad. Tendrán apariencia de piedad, una máscara, una apariencia nada más, una fachada muy linda por fuera, pero por dentro haciendo cosas vergonzosas, llenas de maldad y más. Ahí menciona desobedientes a los padres, crueles. Yo te invito para que te detengas un poco en estos primeros pasajes de esta carta a Timoteo.
y reflexione profundamente. El versículo 6 termina diciendo de esta manera, y quiero decirlo enfáticamente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque hay mucha gente que va a venir diciendo yo soy de Cristo, pero tendrán estas características. La Biblia dice a estos evita. Sí, yo sé que va a sonar duro esto, pero la verdad no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo a Timoteo, para que Timoteo esté apercibido de las cosas que van a venir. Y menciona qué cosas pueden pasar, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Todo esto son señales del carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros vamos un poco atrás y nos dirigimos a la lectura de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, vamos a encontrar otras cosas más. Versículo 1 al versículo 5, leo así: pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mucha gente va a abandonar la fe cristiana por doctrinas falsas, porque como que suena muy atractivo oír un montón de cosas que le entran por el oído y quieren suavizar nuestra vida. Realmente la manera que debemos de vivir es muriendo a nosotros mismos y decididos a vivir para Cristo cada vez, cada día, en cada momento, en cada ocasión, en cada decisión. Pero mucha gente va a abandonar su fe y la va a abandonar por doctrinas falsas. Y se van a alejar por completo de la verdad. Aquí dice que estas son las cosas que van a pasar. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dígame cuánta gente deja los caminos del Señor. ¿Y por qué va a ser? Porque van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué terrible es esto. Todo lo que quiere torcer la verdad de Dios son doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores que quieren desviar el corazón de los hombres. Estos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos finales que estamos experimentando. Las influencias del enemigo para apartarnos de la verdad de Dios. Y muchos maestros falsos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, enseñando en engaño. Aquí habla de doctrinas de demonios. Qué pesado suena eso. Es así. Enseñanzas falsas que son originadas precisamente en los demonios. Nosotros no podemos llamarle bienvenido a algo que es falso, algo que no proviene de Dios, algo que no está en la palabra como tal. Hipocresía de mentirosos. El versículo 2 dice eso. Por la hipocresía de mentirosos, falsos maestros que aparentan una cosa pero son otra, que tuercen la verdad de Dios y quieren enseñarla a otros para desviar a otros del camino. Tú tienes que tener cuidado con eso. Eso es lo que puede pasar, es lo que va a pasar en los últimos tiempos y lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuánta gente no abandona la fe por enseñanzas falsas? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias.
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto? No podemos ser como ellos. Somos llamados a ser diferentes. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser diferentes en medio de una sociedad que estamos nosotros viendo que cada día se está apartando más y más de Dios, llamando bueno a lo que Dios dice que es malo, y queriendo que nosotros nos acomodemos a llamar bueno a lo que Dios dice en su palabra que es malo. ¿Cuánta gente ya no se ha desviado? ¿Cuánta gente no ha pervertido su corazón? Porque no hay que llevar la contraria a nadie. Hay que ser tolerante con todo mundo. No, Dios nos manda a nosotros a guardar su palabra. Y por alguna razón Pablo está advirtiéndole a su discípulo Timoteo que se cuide de todas estas cosas. En el versículo 12 en adelante de este mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 4, la escritura dice, hablando a los jóvenes, bueno, hay mucho más que enseña. Si yo leo los versículos siguientes, dice, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Salto al versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie menosprecie a lo joven que tú eres. Le está diciendo a Timoteo. Pero le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo ser ejemplo? ¿En cómo hablas? Sí. En palabra, sí, ciertamente, en palabra, pero también en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en pureza en nuestro corazón. Mucha gente habla y habla y habla y dice cosas muy bonitas, pero sus corazones están lejos de ser puros. Y esto estaba advirtiendo Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Me encanta cómo Pablo le escribe a Timoteo. Le está diciendo qué hacer en estos tiempos peligrosos. Está definiendo cómo es la gente, cómo es el carácter de aquella gente que anda lejos de Dios y cómo él tiene que cuidarse. Y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, hermanos queridos. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros es tener cuidado de nosotros mismos. No tratemos de torcer la verdad de Dios. Nosotros la conocemos. Aquí está en la palabra lo que Dios pide de nosotros. No torzamos esto. Más bien ocupémonos en la palabra. Permanezcamos en la palabra. Hay mucha gente que se da licencia para pecar, para hacer cosas, para justificar malas acciones. Y todavía quieren encontrar algunos pasajes que le aprueban sus malos actos. No es así. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos puedan notar que tú eres un hombre diferente, que no te dejas llevar por las costumbres de otros, que no te dejas llevar por el pecado de otros, que no te dejas llevar por la ligereza con que viven otros. Ten cuidado de ti mismo. Yo te quiero animar a ti que tú me estás escuchando hoy. Ten cuidado de ti mismo. Los tiempos que vivimos son muy difíciles, son peligrosos. Y el consejo de Pablo para Timoteo es esto: para poder vivir en estos tiempos peligrosos, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Guarda la doctrina.
No perviertas la doctrina. No permitas que sea pervertida en tu corazón. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al final lo que queremos es eso. Que nuestras vidas se salven y salvar nosotros. Con nuestro servicio a Dios. Salvar a otras personas. Que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo nos impulse para nosotros hablar verdad. No solamente hablar verdad, pero que la gente pueda ver que vivimos esa verdad que hablamos. ¿Cuánto hace falta hoy? Ver hombres y mujeres que viven esa verdad que hablan. Debemos de estar empecinados nosotros en guardar la palabra en nuestro corazón, no solo en repetirla en nuestra boca. Alguien decía, no se trata solo de conocer la palabra, de dominar la palabra, sino más bien que la palabra nos domine a nosotros, para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas sean diferentes. Hoy hay mucha gente que es bien selectiva. Toman esto de la palabra y lo otro no. Sí, estamos en tiempos peligrosos y tenemos que aprender a vivir en medio de ellos. Por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo, un joven pastor, enseñándole qué hacer, cómo hacer. Vuelvo a la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Porque ya les dijo cómo iba a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pero en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo cómo debe de ser él, cómo debe de ser Timoteo, cómo debe ser realmente el creyente, cómo debes de ser tú como hijo de Dios, cómo debo de ser yo como hijo de Dios. Que al final del tiempo, cuando todo termine, que pueda la gente conocer que vivimos realmente amando a Dios y viviendo una vida de integridad delante de Él y delante de los demás. La última vez hablábamos hace unos días acerca de José, como José fue tan íntegro. Nadie lo miraba cuando aquella mujer perversa le invitaba a acostarse con él. Y como él pudo, aun cuando nadie le miraba, él guardó su corazón para Dios. Lo más importante que hay es guardar nuestros corazones para Dios. No vivir de cualquier manera. Es tan grande el llamado que tenemos, es tan importante la misión que tenemos. Y sabe cuánta gente está decepcionada de oír, de ver mucha gente que habla y habla, pero sus vidas no muestran nada, sino sus vidas parecen a la vida de los demás. Cuando Dios nos llama a nosotros a ser diferentes, Dios te llama a ti y a mí. Necesitamos estar comprometidos con eso. Somos hijos de Dios, parezcámonos a Él. Somos hijos de Dios, entonces hagamos las cosas que Él hizo y tengamos el carácter de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. No alguno de ellos, sino todas estas características. El versículo 10 del capítulo 3 de 2 Timoteo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y eso es un aliento para Timoteo. Pablo reconoce que Timoteo está cuidándose. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y oigan esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo vivir en medio de una sociedad como tal, como esta? Pablo sigue escribiendo a Timoteo y nos dice a nosotros también, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Lo que aprendiste de Dios y fue implantado en tu corazón. Persiste en ello. No te desvíes. Pablo le decía a Timoteo, recuerda de quién has aprendido. Guarda lo que has aprendido.
Yo te he enseñado, decía Pablo, guarda lo que te he enseñado. ¿Has visto mi conducta? Muy bien. No solo viste mis palabras, viste mi conducta. Guarda eso. La fe, el propósito, la paciencia. Todas las características que ya leímos. Pero también menciona, y que desde la niñez, porque Timoteo tuvo la dicha de que de niño la palabra fue implantada en su corazón. Por su mamá, por su abuela. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo guardarnos en estos tiempos peligrosos? Recuerda esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para tener esa instrucción divina, la instrucción de Dios en nuestro corazón. Útil para redarguir, reprender la conducta errónea. La palabra de Dios debe de ser en nuestro corazón tan recibida que se pueda reprender, que podamos dejar que ella nos reprenda de nuestras acciones malas. Si tú te detienes un poco y evalúas tu vida y la revisas a la luz de la palabra, tú podrás encontrar qué cosas no agradan a Dios, qué cosas realmente deshonran su nombre, y tal vez tomar la determinación de que esas cosas cambien. Nosotros no queremos ser uno más de la estadística de esos hombres malos, del carácter de los hombres malos de los últimos tiempos. Más bien queremos ser una diferencia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le da consejos de cómo hacer. Persiste en lo que has aprendido de parte de Dios. Revisa de quién has recibido. Guarda el testimonio. Dedícate a la escritura. Una cosa importante, fíjate, no solo cómo hablan los demás, fíjate cómo viven, para que tú puedas imitar la conducta de ellos. Dedícate a la escritura, repito una vez más que conocerla, más que dominarla, que la escritura domine tu corazón, que la escritura domine tus emociones, que la escritura domine tus decisiones. Que la Biblia te transforme, no solamente te informe. Eso es muy importante. Esta palabra que Pablo está diciendo a Timoteo que guarde, porque esa escritura es inspirada por Dios, dice que es buena para enseñar. La instrucción de Dios viene a través de la palabra, es buena para redarguir, o sea, reprender toda conducta mala y exponer el pecado del hombre. Corregir. Es buena para corregir, restaurar a su condición íntegra y correcta, enderezar lo que está torcido, levantar lo que está caído. Dejemos que la palabra enderece lo torcido en nosotros. Dejemos que la palabra levante lo que está arruinado, restaure lo que se ha dañado. Instruir en justicia. La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entrenarnos a vivir correctamente. ¿Cuánta gente habla la palabra, pero la palabra no les domina a ellos y viven como cualquier otro? Se nos llama a nosotros para que la palabra nos instruya en justicia, entrenados a vivir correctamente. Sí, los tiempos peligrosos, los días malos, los postreros días necesitan que nosotros tengamos el cuidado de guardar su palabra. Mi consejo para ti esta noche es ese. Guarda la palabra, ponla en tu corazón, porque si lo pones en tu corazón y la haces, serás prosperado, te irá bien. De hecho, el Señor habló a Josué y le dio un consejo. Dios le habló a Josué. O sea, Pablo ahora está diciéndole a Timoteo algo, porque seguramente Pablo también lo recibió de parte de Dios, pero eso desde antes Dios lo está hablando constante y permanentemente.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo que hacemos es obviar la palabra y vivir por nuestros propios caprichos y por nuestros propios conceptos. Y por eso nos va mal muchas veces. Y después nos quejamos. Los tiempos son peligrosos y necesitamos pararnos firmemente atendiendo a la palabra. En Josué, el capítulo 1, versículo 8, el Señor mismo, y termino con esto. Y ojalá que quede esto en tu corazón como está quedando en el mío. El Señor le dijo a Josué: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Acaso no hay un mejor deseo que ese? Que todo nos vaya bien. Todo nos va a ir bien. Pero necesitamos guardar su palabra. Si la guardamos, si meditamos en ella, no solamente para hablarla, pero para guardarla, para hacerla, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Anímate, hermano. Pelea ante las adversidades de los últimos tiempos. Pelea contra el carácter de los hombres locos de estos últimos tiempos. Réprobos, gente malvada. Y hagamos una diferencia. ¿Cómo? Dejando que la palabra domine nuestro corazón, nuestra vida y nuestras decisiones. Y la promesa es que haremos prosperar nuestros caminos y que todo saldrá bien. Mi deseo para ti, mi deseo para tu familia, mi deseo para todos nosotros. Un abrazo a la distancia, mi cariño para todos y espero que pronto podamos reunirnos nuevamente y seguir juntos aprendiendo, exaltando al Señor, alabándole con todo nuestro corazón. Entre tanto, guardemos su palabra y vivamos por ella. Muchas bendiciones para ti. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte.
levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.